días, bienvenidos a este coloquio online con la alcaldesa de Santander, doña Gemma Igual. En primer lugar, quiero saludar a nuestra invitada de hoy. Le doy las gracias por participar en este foro. Buenos días y bienvenido, alcaldesa. Muy buenos días, César. Encantada de estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Con la alcaldesa de Santander vamos a estar hablando sobre el imprescindible papel de las ciudades frente al COVID-19, sobre las circunstancias actuales que rodean a la ciudad de Santander, los efectos de la pandemia en la economía de sus ciudadanos, de sus empresas, y sobre cómo está gestionando el municipio de Santander esta situación dentro de las competencias que tiene atribuidas. Recientemente hemos tenido a representantes de entes locales, especialmente de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia, que nos han contado cómo se está viviendo la situación desde sus corporaciones y también cómo está afectando a la movilidad, al medio ambiente, pero sobre todo a la economía, a los empleos, a los servicios locales y sanitarios y, en definitiva, a toda la sociedad local. Antes de dar la palabra a la alcaldesa, quiero agradecer también a FCC Medio Ambiente y al Grupo Vergés su participación en este coloquio online. De modo particular, doy la bienvenida a don Jordi Payet, director de FCC Medio Ambiente. Buenos días y no sé si está... ¿Dónde está Jordi? Bueno, y pues al representante del Grupo Vergé, a don Joaquín Eulate, director de Relaciones Institucionales. Buenos días. No sé si me oyes, Joaquín. No, tienes desactivado el audio. Ahora, buenos días, Joaquín. Ahora, buenos días. Vale, Joaquín. Buenos días, alcaldesa. Luego, muy buenos días. Luego al final os pasaremos el turno de palabra. Yo creo que ya está entonces Jordi. Ahora quiero hacer también un breve recorrido sobre la biografía profesional de Gemma Igual, de nuestra alcaldesa. Ella nació en Santander, su ciudad natal. Gemma Igual ha trabajado desde el principio en la empresa privada y ha sido gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cantabria hasta su incorporación como concejala del Ayuntamiento de Santander en las áreas de turismo y festejos en el año 2003. Fue concejala de Turismo y de Relaciones Institucionales desde 2007 hasta que en noviembre de 2016 asumió la alcaldía, convirtiéndose entonces en la primera mujer en acceder a dicho cargo, que ha revalidado tras ganar las elecciones de mayo de 2019. Desde diciembre de 2016 es vocal de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, y en septiembre de 2019 fue nombrada portavoz adjunta de este órgano. También es vicepresidenta para España de la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico, CCAA. También me gustaría comentar, para continuar con este foro, que se retransmite en directo para un número de asistentes limitado, pero que luego nosotros retransmitimos en diferido para nuestros más de 50.000 seguidores que tenemos en distintas plataformas, en redes sociales y con nuestros suscriptores. Tras la exposición que va a hacer ahora Gemma Igual, tendremos un coloquio. Los asistentes que nos están siguiendo en tiempo real pueden participar a través del botón de preguntas que tienen en Zoom y también a través del chat que tienen en YouTube. Yo mismo moderaré las preguntas que se planteen a la alcaldesa, nuestra invitada hoy. Y nada más, sin más preámbulos, tiene el turno de palabra doña Gemma Igual, alcaldesa de Santander. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, César. Lo primero, agradecerte esta invitación como organizador y director de Executive Forum, que continúes con estos maravillosos coloquios en donde nos dan la oportunidad de conocer diferentes experiencias, diferentes puntos de vista y a Santander, en este caso, pues nos dais la oportunidad de contaros cómo hemos vivido estos meses, estos difíciles meses. También a los patrocinadores, pues efectivamente a Jordi Payet y tanto a Jaime Gorbeña como a Joaquín, que además Grupo Vergés son empresarios cántabros y por eso es un orgullo y pues nos felicitamos cada vez que tienen éxitos. A todos los que os habéis conectado, a todos los amigos de Santander, a quienes os interesa el proyecto que tiene nuestra ciudad, y he de decir que cuando me invitaste, César, pues jamás me planteé no estar hoy en Madrid, jamás me planteé no poder veros, no poder agradeceros esa presencia, no poder abrazarnos, y no me gusta estar en una pantalla porque me conocéis, sabéis mi manera de ser, pero debemos de cuidarnos, debemos de tener en mente que la economía, que el día a día, que la vida
tiene que continuar y trabajar mucho y juntos para que cuanto antes pueda volver a esa normalidad. El título de la ponencia, bueno, pues efectivamente el imprescindible papel de las ciudades frente al COVID. El objetivo de mi reunión, de mi charla de hoy, es poner en valor las entidades locales, a los ciudadanos y los servicios esenciales que dan los ayuntamientos, defender los ayuntamientos, los alcaldes, alcaldesas y los concejales. Y voy a centrarme en reflexionar un poco sobre todo lo que ha sucedido en estos 6 meses, hablaros de la labor del Ayuntamiento de Santander y del cometido, porque efectivamente a principios de año pues todos estábamos en una senda de recuperación económica, todos habíamos proyectado nuestros ayuntamientos, nuestras instituciones como un buen año, pero en estos 6 meses hemos tenido que aprender a llorar muertos y eso lo primero en unas circunstancias muy complicadas que los alcaldes además hemos vivido de una manera más directa cuando un vecino nos llamaba, llamé a la ambulancia, no me dejaron ir, me llamaron del hospital que tenía COVID, que después me volvieron a llamar que ingresó y después la siguiente vez me vi en el tanatorio y solamente 3 personas. Eso jamás nos lo hubiésemos imaginado. En estos momentos estamos gobernando una sociedad desilusionada, una sociedad que se siente amenazada en su salud con muchísima incertidumbre hacia el futuro, bien sea de manera social, cómo nos vamos a relacionar, de manera laboral, voy a mantener el trabajo o no, de manera económica, tengo los mínimos para poder tener una vida digna, también, y voy a decirlo con descrédito, ante la clase política. Efectivamente, eso es algo también que debemos de tenerlo muy presente y con cambios inexplicables. Y en esta conferencia voy a darle un vuelco. El objetivo final de mi intervención es que con esto, con lo difícil que ha sido esto, se vean oportunidades de futuro. La ciudad es el entorno más seguro que podemos generar nosotros mismos y la recuperación tiene que venir desde abajo. Con todos estos mimbres son los ciudadanos los que tienen que detectar las necesidades y las oportunidades. Somos las entidades locales quienes tenemos que empezar con esa reconstrucción moral, de valores, social y económica. Desde marzo hemos aprendido palabras nuevas que no utilizábamos: estado de alarma, confinamiento, fumigaciones o desinfecciones, restricciones, prohibiciones, multas, salvoconductos, mando único. Nunca habíamos manejado. Vino la UME y el Ejército a las ciudades. Cerramos edificios administrativos. Teníamos que leer todos los domingos los boletines, además con esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar el lunes. Por eso en el Ayuntamiento de Santander lo primero que hicimos a mediados de marzo, cuando sucede, es tener bien claro que tenemos que seguir dando servicio público. Punto 1, seguir dando servicio público, proteger a los ciudadanos y adecuar la ciudad para que sea un entorno seguro y, en tercer lugar, reactivar la economía. Siempre hemos dicho que la pandemia nos ha sorprendido, pero la recuperación económica no nos tenía que sorprender, nos teníamos que preparar para ello. Mantener el servicio público en aquellas circunstancias era muy difícil. Por eso nunca he firmado más decretos de alcaldía, siempre lo digo. Cada día había un decreto de alcaldía, primero el teletrabajo, después los servicios esenciales, y ese mantenimiento tenía que ser de otra manera, tenía que ser vía online. Por eso hicimos una web, Santander en Casa, en donde mantuvimos todos los servicios. Si había que hacer tramitación, muchos ciudadanos necesitaban pedir un certificado de empadronamiento para pedir ayudas. Todo en esa plataforma Santander en Casa, con muchísima información. Los servicios del ayuntamiento como telefonía y como registro siguieron, por supuesto, estando abiertos. Había que informar al ciudadano de cómo protegerse, de cómo acercarse al ayuntamiento, de cómo seguir viviendo. Dotar de contenidos esa herramienta informática, porque la gente estaba en casa y teníamos que llenar su tiempo. Generamos concursos, generamos alternativas de ocio, íbamos a felicitar a los cumpleaños. Yo, que era su cumpleaños y que sabíamos que vivían solas, y una comunicación muy directa. Todos los días o habitualmente grabábamos un vídeo, yo personalmente grababa un vídeo, a veces para echar la bronca cuando había habido una mala práctica
echaba la bronca a los ciudadanos para darles ánimo y para darles también recomendaciones. Estuvimos en la calle con los servicios esenciales. Quiero no olvidarme nunca de las personas de servicios sociales, de la policía, de los bomberos, de protección civil, de los compañeros del ayuntamiento de registro o de telefonía, de prevención para la salud, los médicos, los conductores de los autobuses o el servicio de limpieza. Mucha gente estuvo trabajando en plena pandemia para el resto de los ciudadanos. Yo solamente me quedé en casa un día, el segundo día, el martes del primer martes de estado de alarma, y entendí que mientras que tuviese un compañero policía en la calle, nosotros teníamos que seguir estando aquí. Y encima, donde se detectan las necesidades es aquí, es metiéndote en la herramienta, es adecuando la vida a los santanderinos, adecuando esa ciudad. Por eso empezamos a cambiar la ciudad. Primero fueron cerrar parques, hacer el aparcamiento en la calle gratuito, porque ahora la gente no movía los coches. También el transporte urbano fue gratuito. Desinfectamos barandillas, botones de semáforos. Nunca lo habíamos hecho. Cancelamos los alquileres de bicicletas. En el entorno de los hospitales, de las residencias de mayores, de las farmacias o de los supermercados también tenía una limpieza más exhaustiva, y empezamos, cuando se podía salir, a cambiar la ciudad. En este tiempo hemos aumentado un 20% los carriles bici. Hemos habilitado zona de paseo donde había calzadas. Empezamos a cortar calles y hemos ensanchado, por ejemplo, los pasos de cebra. Y nos pusimos a trabajar en la recuperación económica desde el minuto 1. Y aquí sí quiero ser muy noble con el resto de los grupos políticos que hay en el Ayuntamiento de Santander. Somos 27 concejales y siempre lo digo, he reunido más todos los lunes de manera telemática con los portavoces que en los 3 años y pico que llevo siendo alcaldesa. Por eso, la talla política de todos los concejales debo de resaltarla, lo hago en público, lo hago en privado y también lo estoy haciendo aquí. Si los ciudadanos estaban a la altura, si había una red de solidaridad impresionante en Santander. Empezamos a elaborar mascarillas, pantallas para los sanitarios. En esa página web había necesito y pido ayuda. Y incrementamos el 60%. Nos pusimos en contacto con el Banco de Alimentos, pasamos al mercado de la esperanza, que es un mercado de productores, y empezamos a hacer lotes de primera necesidad para la gente, pero eso no era suficiente. Por eso empezamos con ese plan de choque. Todos los concejales del equipo de gobierno revisaron ese presupuesto de 200 millones de euros que a principio de año habíamos elaborado con tanta ilusión y que ya no tenía ningún sentido. Hicimos una bolsa de 25 millones de euros de plan de choque. Esos 25 millones de euros tenían 2 fuentes. Una era lo que íbamos a dejar de ingresar, las exenciones o bonificaciones que iba a tener los ciudadanos santanderinos, y por otra, los programas. Los programas iban en 2 sentidos. En el de ayudar a las personas que peor lo estaban pasando. Esas peticiones de comida tenían que tener una respuesta inmediata. Había situaciones difíciles en el centro de acogida Princesa Leticia, en el que tuvimos que triplicar el personal, poner seguridad y tener en cuenta que estaban confinados personas pues que a veces son difíciles, tienen dificultad para acatar normas. Empezamos a hacer una red entre las asociaciones de vecinos y los colectivos para, sobre todo, tener una atención especial a las personas mayores que vivían solas. Empezamos también con los niños, con que tuviesen conectividad para que pudiesen seguir estudiando, triplicando el fondo de emergencia social, todas las rentas de viviendas sociales, y decidimos que el dinero tenía que estar en casa de los santanderinos, que tenía que tener dinero para ese bache y luego ya pagarían al ayuntamiento. Por eso todos los impuestos y pagos municipales se pasaron al segundo semestre del año y elaboramos ese plan de 167 medidas que le secundaron todos los grupos políticos del ayuntamiento y hicimos con colectivos empresariales también. Los santanderinos no nos tuvieron que pagar la tasa de terrazas si tenían un restaurante o un negocio de hostelería, ni los mercados ambulantes porque pasaron a tener una ocupación del 50%, las recogidas de residuos no domésticos, ninguna empresa
pagó la recogida de residuos en el segundo trimestre y en el tercero solo el 50% y en el cuarto una exención del 25%. Hemos rebajado el 25% en el impuesto de actividades económicas a los sectores más castigados, hemos bajado las tasas urbanísticas y hemos invertido en ayuda a empresas. Las empresas necesitábamos que mantengan y que mantuviesen los puestos de trabajo. Por eso hay ayudas a empresas para nuevos proyectos, para digitalización, para adecuarse al COVID, para mantener la actividad, bien sea ayudas, pago de alquiler o pago de hipoteca. Ahí destinamos una bolsa de casi 5 millones de euros. Sectores clave, debíamos de identificar los sectores que peor lo estaban pasando y que además son punteros en Santander. La hostelería, el turismo, el comercio, el sector ocio cultural, el sector del taxi, y por eso empezamos también a hacer campaña nacional. Todos conocemos que Santander es una ciudad servicios en donde la época alta es el verano y nos posicionamos con una campaña, primero añorando el recuerdo, Santander te espera. En plena pandemia, en pleno confinamiento, cuando la gente estaba en casa, hicimos una campaña donde recordábamos esas rabas en Cañadío, esos paseos por el Sardinero, e hicimos prescriptores a todos los santanderinos, esas bases de datos que tenían los hoteles y que no nos podían dar por protección de datos, sí les servían a ellos para lanzar nuestra y preocupado para que Santander sea un destino seguro. Hemos invertido en el aforo de playas, hemos invertido en generar esas limpiezas exhaustivas en la calle, hemos tenido mucha policía en la calle para cumplir todas las normas sanitarias y ahora nos encontramos en un momento en el que económicamente España, pues hoy nos decían que sufriremos el mayor desplome por la pandemia, en donde la tasa de paro estamos en el segundo trimestre en un 14,4, en donde Santander ha cerrado en septiembre con 12.500 parados más que hace un año, que es un 15% más, y en donde somos conscientes de que debemos de rearmarnos cuanto antes porque también es oportunidad para ciudades pequeñas. Nosotros podemos tener mayores herramientas para salir de la crisis. Tenemos sectores clave que debemos de cuidar, el sector servicios, turismo, cultura, el sector tecnológico en donde el teletrabajo ahora, antes comentábamos en la reunión previa, estamos incrementando el número de empadronados. Muchas personas de otras ciudades han decidido pasar el invierno en Santander o en Cantabria y gracias a Dios, aunque no se puede hablar de buenos datos si hablamos de pandemia, la pandemia no nos está maltratando. Hoy en Santander tenemos 519 casos activos, 26 en nuestro hospital Valdecilla y 6 en la UCI y la tasa bruta son 300. Con esto tenemos datos como para, con fondos propios, porque nadie nos ha ayudado, mantener, como he dicho, el servicio público, tener una dotación económica de ayudas y de respuesta inmediata para los santanderinos y eso sí, a base de los propios santanderinos, de sus propios impuestos. Nadie nos ha dado nada para el déficit que tenga el transporte público, ni para la limpieza de la ciudad, ni para el aforo de playas, ni para la limpieza extra de colegios, ni para todas las adecuaciones que han tenido que tener los edificios municipales y teníamos ese dinero. Santander tiene alrededor de más de 50 millones de euros de remanente que ahora, con esa cancelación de normas fiscales que hemos conseguido 13 partidos políticos de 32 alcaldes que nos reunimos un día de toda España, hemos conseguido que el Gobierno central nos deje gastar ese dinero. Yo siempre lo he dicho, no tenía legitimidad para dar ese dinero a un tercero. Yo se lo pedía a los santanderinos para mejorar su calidad de vida y ese dinero debía de quedar en manos de los santanderinos. Por eso podemos afrontar el futuro de Santander con valentía y también con contundencia. Estamos en el segundo año de 4 de legislatura. Tenemos un programa electoral en vigor y un pacto de gobierno sólido. Tenemos hoja de ruta marcada. Con ese ayuntamiento saneado, con la buena gestión de la pandemia, gracias a los ciudadanos, gracias a los santanderinos, gracias al hospital de referencia, a los sanitarios y a Valdecilla. Hoy, Santander, en infraestructuras o en inversión productiva, tenemos 27 obras en la ciudad por un valor de 60 millones de euros. Centros cívicos, que son lugares de encuentro, dotaciones deportivas,
obras de accesibilidad, mejora en la movilidad, construcción de zonas verdes, regeneración urbana, mejora de instalaciones, eficiencia energética. Estamos construyendo casi 200 viviendas de protección oficial. En lo que va de año hemos terminado 19 obras por valor de 20 millones de euros y proyectos ilusionantes y competitivos para la ciudad. En cultura estamos regenerando el barrio cultural, el barrio de la Florida, inversión 3 millones de euros en la Biblioteca Municipal, 5 millones de euros en el Museo de Arte de Santander y una obra que compartimos con Fomento para la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Pero se está construyendo, con los permisos del centro asociado al archivo La Fuente y Reina Sofía, con una dotación de 10 millones de euros que abrirá sus puertas en 2023. La Fundación Banco Santander traerá su colección, la colección privada del banco, al edificio Pereda con una inversión de casi 50 millones de euros. La Fundación Enaire, también con la colaboración de Fomento, una inversión de 1.200.000 euros que en primavera del 2021 tendremos también en la zona de Puerto Chico, esa colección de la Fundación Enaire. Si hablamos de innovación, Santander se posicionó como Smart City en la década del 2010 y en el día de hoy ya tenemos todos los servicios del ayuntamiento con tecnología implantada. A día de hoy estamos elaborando y dotando ese repositorio de datos o cerebro de la ciudad y ya le toca al ciudadano ser el centro. Por eso tenemos con Red.es un proyecto de 6,7 millones de euros donde pondremos al ciudadano en el centro de la gestión municipal para que realmente sea prosumidor, produzca las políticas que nosotros generamos y también las consuma, produzca y consuma para que pueda sentirse en una ciudad que realmente se le tiene en cuenta. Si hablamos de turismo, una pata importante para la ciudad, pues hemos conseguido ser la segunda ciudad destino turístico inteligente. Hemos conseguido este verano el distintivo de playas adecuadas al COVID, de playas seguras. Acabamos de invertir 3 millones de euros en el Palacio de la Magdalena, que es nuestro motor turístico de la ciudad y en el día de hoy Santander estamos tramitando 7 licencias de nuevos hoteles. También en sostenibilidad tenemos una ciudad cada vez más amable para el peatón. Estamos con los permisos de 2 aparcamientos disuasorios, seguimos con itinerarios de transporte vertical, mejorando y haciendo más eficiente el transporte urbano y ampliando esa red de itinerarios ciclistas. Seguimos con proyectos de recuperación del frente marítimo, seguimos sumando metros cuadrados a la ciudad, a los 75.000 que ya tenemos ganados. Proyecto de integración ferroviaria para el soterramiento de las vías del tren, regeneración y recuperación de espacios verdes. Estamos hablando con el Gobierno de España para que la Remonta, que es un parque maravilloso infrautilizado, pueda estar a disposición de los santanderinos y, sobre todo, tenemos ilusión en el futuro. Es un momento para Santander en donde hay que planear a futuro. Ese plan estratégico 2010-2020 toca ahora renovarle y tiene que ser el eje vertebrador en torno a los objetivos de desarrollo sostenible que ahora con la pandemia todavía tienen más sentido aún si cabe. Estamos también haciendo un nuevo planeamiento de ciudad en lo que se refiere al Plan General de Ordenación Urbana. Acaba de terminar la primera fase de consultas ciudadanas y yo sí creo que en años de dificultades nacen oportunidades, lo creo. También no somos de los más castigados y podemos ser los primeros en remontar. Tenemos las bases, tenemos la ciudad unida, tenemos la clase política unida y ahí me gustaría además hacer un llamamiento porque en estos momentos debemos de estar aún más si cabe al servicio de los ciudadanos, al servicio de quienes nos eligieron y de quienes confiaron en nosotros. Santander tiene proyectos que van acompañados de solvencia económica y, por supuesto, tenemos esa ilusión. Creo que se crece desde abajo hacia arriba. Por eso vuelvo a poner en valor el papel de los ayuntamientos, de las entidades locales, de alcaldes y de concejales, con ciudadanos unidos y partícipes, con proyectos comunes, con políticos comprometidos y con la colaboración público-privada. Creo que seremos los primeros. Creo que Santander tiene esa oportunidad, una ciudad de 173.000 habitantes,
al norte de España, con ayuntamientos saneados y políticos comprometidos, con ciudadanos que han estado a la altura. Efectivamente, si de algo hay que premiar en este momento de pandemia es a los ciudadanos, a los santanderinos. Yo siempre lo digo, lo mejor que tiene la ciudad son los santanderinos. Por eso, un momento agridulce como alcaldesa, por lo que he visto sufrir a los santanderinos, por el momento económico que estamos viviendo y lo que nos queda, por esas ilusiones puestas en una vacuna o en una gestión que no depende de nosotros y que debemos también de responder por ella porque va a marcar nuestro futuro, pero efectivamente con la confianza que nos dieron las urnas hace año y medio, con ese proyecto con el que nos presentamos que hoy está más vivo que nunca y sobre todo con el compromiso de muchísimo trabajo. Por eso creo que estos momentos duros se merecen ilusión, se merecen no olvidarnos de lo que hemos pasado ni de lo que estamos pasando, no dejar al lado esa responsabilidad que ahora, aún más si cabe, tiene que estar presente, pero sí ilusión y aciertos para el futuro. Los ciudadanos no están para que nos equivoquemos en este momento. En este momento no cabe el ensayo-error, en este momento cabe el análisis y cabe los proyectos certeros. En este momento cabe no embarcar a los 173.000 santanderinos en ningún experimento, sino que tener proyectos de futuro asumidos por los ciudadanos que resuelvan su día a día y sobre todo no olvidarnos de que hay muchas personas que van a modificar su vida, que van a tener diferente poder adquisitivo, pero tampoco olvidarnos que otras deben de generar consumo, que otras deben de mover la economía y que una ciudad inmóvil no es una ciudad. Una ciudad responsable y en movimiento es la que nos puede salvar de esta situación. Así que con esto el objetivo es no olvidarnos del pasado, pero mirar al futuro. Con eso el objetivo es que Santander es una ciudad competitiva, con ansias de generar un nuevo modelo productivo, anfitriona de todos los que queráis venir y desde luego que dispuesta a escuchar ahora esas preguntas y a que me podáis también aconsejar y ayudar. También se me ha olvidado decir que trabajamos en red. Creo que ahora el salir de nuestro estado de confort y el trabajar en red con otras ciudades, con otros países, aliarnos con quien nos puede enseñar o a quien podemos enseñar y el trabajo conjunto a nivel Europa y a nivel global puede ser también una salida y puede ser importante. Santander está metida en muchas redes y aportando y de manera activa en todas. Creo que también eso es una oportunidad de futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gemma. La verdad es que ha sido una exposición estupenda, en los que, bueno, primero darte la enhorabuena, ¿no? por la gestión que habéis tenido, ¿no? en la ciudad y también desear lo mejor, ¿no? para este año tan incierto, ¿no? que tenemos en los próximos meses, que todavía no sabemos muy bien qué va a pasar. Esto es lo que genera más estrés, ¿no? A nivel social, ¿no? Pues esta incertidumbre, ¿no? sobre lo que puede pasar en los próximos meses, porque también hablábamos en la reunión previa, ¿no? Pues esta vacuna famosa, pues todavía, estas vacunas, ¿no? Porque pueden ser distintas, todavía pueden tardar tiempo y tienen que repartirse, tienen que probarse, tienen que repartirse de tal forma que podamos estar en un entorno seguro y podamos vivir con normalidad, ¿no? Hay muchas preguntas, hay algunas que tienen que ver, hacen mención, ¿no? a esta gestión que ha hecho la ciudad de Santander, en concreto vuestro ayuntamiento, ¿no? En concreto hablan del programa de Santander a punto, ¿no? Que es pues que con el liderazgo tuyo, ¿no? Vuestro de la alcaldía, ¿no? Junto con la Unión de Empresarios, la ciudad, ¿no? Pues el verano se puede decir que ha sido normal, ¿no? De alguna forma, ¿no? Como comenta una persona que se llama, un tocayo, César Bragado, dice, el verano ha sido mejor en Santander que en otras ciudades del entorno, ¿no? Entiendo que de la cornisa cantábrico. Y entonces hace una valoración, dice que sería interesante mantener dicho liderazgo desde el ayuntamiento para actuar de forma integrada entre los sectores. Te hace una pregunta así, para este invierno que se presenta duro, si hay algo parecido, el ayuntamiento tiene algo en previsión para mantener esta especie de unión entre empresarios y ciudad dirigido por el ayuntamiento. Bueno, pues efectivamente
no podemos hablar de un verano normal, pero sí ha sido un verano bueno. Las expectativas se han superado, pues en junio pensábamos que el verano iba a ser diferente y las expectativas se han superado. Pero claro, efectivamente nosotros conocemos que ahora en temporada de otoño-invierno y en temporada de primavera el consumo en Santander cambia totalmente, el atractivo que tiene nuestra ciudad, y eso que no solamente Santander es atractiva para sol y playa, el turismo medioambiental, el turismo gastronómico, el turismo cultural, el sector servicios está activo durante todo el año, pero sí que conociendo que en invierno es una época diferente, hemos activado el consumo. Hemos sacado unos bonos, bono consumo, bono turismo, bono comercio, en donde queremos incentivar. Cuando alguien invierte en ese bono 10 euros, se convierten para gastar en 15. Eso es algo de apoyo al sector empresarial y de llamamiento también a que podamos ser punto de encuentro nuestra ciudad. Y sobre todo, estamos también estimulando el mantenimiento del empleo con ayudas directas. Estamos estimulando las ayudas a la generación de nuevas oportunidades de empleo y estamos promocionando el autoempleo. Cuando las personas tienen menor poder adquisitivo, cuando falla el trabajo, efectivamente pasan a depender del ayuntamiento entrando por otra puerta, por la puerta de servicios sociales. Cuanto más podamos mantener ese vínculo entre el trabajador y la empresa, mucho mejor. Por eso esos 5 millones de euros destinados a apoyo a empresas, apoyo a emprendedores, a mantenimiento de empresas y, por otro lado, los sectores claves que he detectado. Nosotros tenemos ayudas más dirigidas al ocio, cultura, al comercio, al turismo, al mundo del espectáculo, a las agencias de viajes o operadores de congresos. El Palacio de la Magdalena, por ejemplo, es gratuito para cualquier operador de congresos que quiera generar una reunión en nuestra ciudad, porque el turismo MAIS, el turismo de congresos, que en esta pandemia ha sido el gran olvidado, genera desde que un congresista, un delegado entra por el aeropuerto, consume taxi, kiosco porque compra la prensa, empresas de audiovisuales, azafatas, guías oficiales de turismo, la sala, el catering, el hotel. Entonces, creemos que esa es oportunidad y por eso también apoyos directos con las salas del Palacio de la Magdalena y sobre todo ese consumo que queremos generar. Quien tiene un menor poder adquisitivo, el ayuntamiento le va a ayudar. Quien tiene el mismo poder adquisitivo tiene que ser corresponsable con la sociedad y debe de mover ese dinero y esa economía. Y parte de ese plan de choque, parte de esos 25 millones de euros es estas ayudas para este último trimestre del año. Y también ya estamos con las ordenanzas fiscales. Nosotros estamos proyectando el presupuesto municipal para el año que viene, en donde tenemos bajada de impuestos. Yo cuando oigo a otras comunidades o a otros ayuntamientos o a otras instituciones que no puede haber bajada de impuestos, pues yo creo que es lo justo. Lo justo este año es que los ciudadanos tengan la economía más saneada en sus casas y por eso en Santander bajaremos el 2% en el IBI para todos los ciudadanos, aumentaremos bonificaciones para familias numerosas y a empresas que mantengan el empleo también les haremos una rebaja del 8% en el IBI, bajaremos las licencias urbanísticas, no habrá licencias de apertura para quien quiera montar un negocio en Santander. A todos los ciudadanos le bajaremos la tasa del agua y la de recogida de residuos. Tampoco este año cobraremos la ocupación de vía pública para poner terrazas. Los kioscos tendrán una bonificación del 50% y la tasa de industrias callejeras también lo tendrá, porque la animación en la calle es importante que las ciudades recobren vida de manera responsable y progresiva, pero es importante que recobren vida. Por eso, de cara a esta temporada que nos decía César, pues sí, la reacción es ese plan de choque y estas ordenanzas fiscales de cara al año que viene, en donde con todo lo que no cobramos o bonificamos, el ayuntamiento deja de ingresar 17 millones de euros de un presupuesto de 200, con lo cual la apuesta es importante. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque llevamos una gestión económica eficiente y porque tenemos esos remanentes, que no a la primera, pero sí a la segunda podemos disponer de ellos. Bien. Vamos a ver más preguntas. Vamos a ver.
Enrique Sánchez le pregunta, dice, bueno, le saluda, dice, una vez que Santander, como comentabas, ¿no?, se ha posicionado expresamente en 2010 como un referente de Smart City, ¿en qué medida se considera el concepto de sostenibilidad y economía circular como un eje estratégico para la ciudad para los años venideros? Bueno, pues imprescindible. Nosotros fuimos una ciudad inteligente, quisimos levantar la mano en el año 2007-2008 porque Santander se posicionó como laboratorio urbano. Cuando antes se hablaba de implantar la tecnología en las ciudades, pues era algo novedoso, raro, en donde incluso nos topábamos con la legalidad, cómo cuantificamos en un pliego o en una oferta la introducción de la tecnología. Todo eso ha pasado y Santander ha sido pionera y hoy todas las ciudades tenemos efectivamente pues, los datos de nuestra ciudad. Santander además tenemos un sector tecnológico muy fuerte, el paro es pues, tasa de paro cero en el sector tecnológico, incluso desde el área de empleo hacemos cursos ad hoc, formamos a personas que siempre tienen garantizada que trabajen en el sector tecnológico. He estado con 16 alumnos que el 85% el día que les di el diploma ya tenían al día siguiente trabajo en una empresa tecnológica. Lo hacemos con Ascenti, con la Asociación de Empresas de Nuevas Tecnologías. Una vez tenemos monitorizado, una vez tenemos los datos de todo, cómo vamos retroalimentando cada servicio y cómo vamos además uniendo la ciudad. Pues efectivamente la sostenibilidad pasa por la economía circular. Y el otro día en Málaga, en Green Cities, presenté un proyecto Top Machine que es que tenemos que concienciar a los ciudadanos de que las cosas no son de un solo uso. Tenemos que concienciar de que podemos darle más vida a un producto, a un utensilio, a un pequeño electrodoméstico, a muchas cosas. Y por eso tenemos este proyecto europeo, que somos socios con otros 7 países de todo el mundo, en donde vamos a reciclar plástico. Sobre todo también con niños en edad escolar, es una manera de reciclar muy limpia el plástico, en donde vamos a tener un local en el mercado de México, tendremos un local con hacedores, con makers, hacedores que van a recolectar ese plástico, que después lo triturarán, que harán hilo de plástico para luego con impresoras 3D poder hacer, bien sea juguetes, bien sea ladrillos de decoración para después pues de repente hacer un tabique de decoración en una casa o utensilios de jarrones de ornamento o incluso si es apto para que puedan ser vasos o platos o vajilla. De esto es que no vamos a tirar esos tapones de plástico, vamos a hacer que tengan una doble vida y luego se complementa con los cafés temáticos. ¿Por qué no nos planteamos que la tostadora que se nos ha roto pueda tener un arreglo? Nadie se lo plantea. Lo más fácil es comprar otra. Bueno, pues en esos cafés temáticos va a haber unas personas que tengan conocimientos que a lo mejor nos dicen solamente es la resistencia, esta es la resistencia y te enseño a colocarla. Esto es lo que queremos con pequeños proyectos, que este es un ejemplo, pero un proyecto que ha tenido muy buena acogida, que tapones de botellas, todos los niños en el colegio además están encantados y se sienten responsables, que cuando ese juguete se le llevan a su casa efectivamente tiene la satisfacción de que han sido sostenibles y que han dado una segunda vida y que con eso empezamos a tener esa otra mentalidad de que no es solo usar y tirar, de que no solamente es un único uso y que el plástico, por ejemplo, en el mundo está produciendo graves problemas, incluso de que cuando comemos un pescado, pues también el plástico que ese mismo pez ha podido ingerir, pues también es nocivo para nosotros. Creo que es una bola muy grande y que con pequeños proyectos puntuales podemos tener ese posicionamiento y Smart City y el proyecto de innovación y tecnología a Santander se lo da. Por eso la economía circular es una de las oportunidades de futuro, por supuesto que sí. Muy bien. Cambiando de tema, has estado comentando, y a mí además tengo que decir que a mí me ha parecido estupendo, ¿no?, que tal y como lo has explicado, ¿no?, la situación dentro de la corporación municipal, ¿no?, el buen entendimiento que has tenido con los diferentes grupos. Creo que ha sido una experiencia y además que es lo que tocaba, ¿no?
Quiero preguntarte, porque bueno, están los medios de comunicación, pues que a veces no está habiendo buena sintonía entre distintas administraciones. Lo estamos viendo en los medios, ¿no? Pues está ocurriendo aquí en la Comunidad de Madrid. En vuestro caso, en el caso del Ayuntamiento de Santander, con otros niveles de la administración, a nivel regional, a nivel nacional, ¿cómo ha sido esa colaboración en la lucha contra la pandemia? ¿Qué grado de entendimiento? ¿La ciudadanía puede estar tranquila de que efectivamente ahí ha habido ese entendimiento que todos esperan? Bueno, he hablado de la gestión de la pandemia. Efectivamente, la rivalidad política existe, pero si es una rivalidad política constructiva, pues efectivamente es buena también. La oposición debe de hacer de oposición y el equipo de gobierno debe de gobernar y tomar la iniciativa. Y eso cualquier persona lo conoce y lo sabe. Lo que pasa es que también entra la lealtad política. Y cuando tenemos un grave problema, cuando los ciudadanos están pasándolo mal y cuando de nosotros depende tomar esas medidas, sería realmente ruin no arrimar el hombro. El mérito lo tenemos todos, lo tiene la oposición y lo tiene el equipo de gobierno. El mérito lo tenemos desde que en el primer momento no quisimos liderar, sino que hablamos con todas las asociaciones empresariales para ese plan de choque, en el que como no nos debemos de equivocar y sí debemos de acertar, qué mejor que una asociación empresarial para que pueda detectar las necesidades que tiene, qué mejor que los 27 concejales y alcaldesa del Ayuntamiento de Santander para representar a los 173.000 santanderinos. Cuando las cosas son lógicas, coherentes y cuando conoces perfectamente el problema que tenemos encima, te unes. Y eso es lo que hicimos todos los concejales, todos los grupos políticos, y siempre se lo agradezco y espero también que ahora, a la hora de hacer los presupuestos para el próximo año, sigamos teniendo todos esa altura de miras y sigamos dando respuesta a los ciudadanos de Santander. En los despachos a veces se vive otra realidad, que cuando sales a la calle hay que seguir defendiendo ese titular del periódico. Por eso hay que ser más normal, hay que tener más escucha y hay que ser más dialogante. Con lo cual eso vaya al agradecimiento. Y después, efectivamente, con otras instituciones, bueno, todo el mundo sabe que con los ayuntamientos hemos tenido un enfrentamiento. Todos los grupos políticos, excepto el PSOE, porque han sido incluso también algunos alcaldes del PSOE ejercían de alcaldes y decían que el dinero del ayuntamiento se debía de quedar en el ayuntamiento. Por parte del Gobierno central no hemos tenido en un primer momento esa escucha, en un segundo momento sí, con lo cual hay que agradecerlo. Menos mal que hicimos un frente común, menos mal que defendimos con uñas y dientes nuestros intereses, pero todavía quedan muchas cosas. Una de las reivindicaciones que tenemos los ayuntamientos es que nosotros tenemos que tener vía directa con esos fondos de la Unión Europea. Yo no puedo presentar al Gobierno de Cantabria un proyecto para que el Gobierno en mi nombre lo presente a los fondos europeos. Otra de las reivindicaciones que tenemos, efectivamente, es que nosotros tenemos que tener ayuda económica. La Unión Europea a mí me da envidia sana, 140.000 millones de euros para España. España para las comunidades autónomas, 16.000 millones de euros. Reparto para sanidad, para educación. Y a los ayuntamientos nada. Nosotros solamente estamos gastando por la pandemia, sin ninguna ayuda de nadie. Y ahora reclamamos 5.000 millones de euros de una inyección directa del Gobierno central porque Santander tiene remanentes y superávit. Y los ayuntamientos que no los tengan, que no son de ningún color político. Zaragoza no tiene el ayuntamiento saneado y es de mi partido político. Granada no lo tiene y no es de mi partido político. Cádiz no lo tiene y no es de mi partido político. El Gobierno central debe de amparar a todas las entidades locales. Por eso un fondo de 5.000. El transporte en todos los municipios tiene un agujero impresionante porque las rutas salen igual, los conductores y los gastos fijos y el combustible es exactamente el mismo y los autobuses van al 60% en el mejor de los casos, con lo cual ese déficit económico también a espaldas de los santanderinos en este caso. Y después los fondos europeos. Nosotros debemos de ser partícipes de los fondos europeos. Al principio de la pandemia, el presidente del Gobierno llamó a todos los alcaldes, a la Federación Española de Municipios y nos prometió periódicas
que no hemos mantenido. Con la ministra Montoro, todo el tema de los remanentes y los superávit ha sido muy duro. Hemos conseguido parte, pero seguimos reivindicando. Y luego, a día de hoy, lo que estamos viviendo de las normas sanitarias, si yo tengo que estar contando en mi ciudad la tasa bruta por 100.000 habitantes, la capacidad hospitalaria y el número de PCR es positivo, que no me cambien las normas del juego a la mitad. Depende de si eres más o menos amigo. Yo creo que en este momento la política tiene que quedar a un lado, debemos de gestionar este municipio, esta ciudad o esta región o este país, debemos dejar el conocimiento limpio de quienes conocen en pandemia, que son los expertos, pero expertos con nombres y apellidos, pero expertos que realmente les podamos conocer su currículum, su trayectoria y sus conclusiones, y debemos de avanzar. Si estamos en rencillas políticas que no sujetas a ningún dato objetivo, pues efectivamente así nos va. Entonces, altura de miras, sí, y lo agradeceré siempre, pero también seguiré reivindicando cuando no sea así, porque sí que los alcaldes luego tenemos que salir a la plaza del ayuntamiento y dar explicaciones de lo que hemos dicho, de lo que nos han dicho y de cómo hemos defendido los intereses de nuestros vecinos. Y eso, explicarlo en la calle a todo el mundo, es diferente lenguaje y diferente posición a la de estar en un debate político, en un parlamento, o estar en el Congreso, o estar en el Senado, o estar dando un discurso unilateral. Muy diferente. Bien, buen mensaje. Hay una pregunta que tiene que ver, bueno, son dos preguntas realmente, ¿no? Santander tiene una infraestructura muy importante, que es un motor económico para la ciudad, que es el puerto. Entonces la pregunta es, bueno, que sí, son dos preguntas. La primera es si el nivel de actividad del puerto, las empresas que están ahí, pues han transmitido algo al ayuntamiento respecto a si ha habido algún impacto. Y luego la segunda, si el nivel de integración, no sé muy bien a qué se refiere, ¿no? Si pues se va a completar, entiendo que la integración del puerto dentro de la ciudad, ¿no? Si, me imagino que sea una persona que conoce la situación ahí y por algo lo pregunta. Bueno, pues voy primero a esta pregunta, la integración puerto-ciudad. Nosotros tenemos una excelente relación con la autoridad portuaria. La autoridad portuaria es la mayor empresa que tenemos el mayor conjunto de empresas que tenemos en Santander, y también es cierto que está cambiando de ubicación su actividad portuaria. Por eso nos da lugar para que con convenios de colaboración podamos ir ganando terreno para la ciudad, un terreno que no utiliza el puerto. Con ello hemos conseguido 75.000 metros cuadrados liberados desde la zona de San Martín, el paseo, todo el centro Botín ha sido ganado al puerto, el entorno de la estación marítima, que también hay un barrio, el barrio pesquero, que es un barrio señero de Santander, que también estamos ahora mismo rehabilitando con estos convenios en donde el puerto pone a disposición de la ciudad los terrenos y la ciudad hace las obras de adecuación y de mejora del entorno. Es cierto que pues en tráfico de pasajeros, en cruceros, pues hemos decrecido, pero también es cierto que el volumen de empresa y sobre todo de automoción es importante en nuestra ciudad. Estaba con Jaime, con el director del puerto, y me decía que el mes de agosto ha sido de los peores de los últimos años, pero que el mes de septiembre ha sido de los mejores de los últimos años. También hay un proyecto de traslado de la zona franca para optimizar todas las empresas que están en el puerto, y es un proyecto muy importante para Santander. Santander y el puerto son vecinos y conviven, y esta buena relación ha hecho que los santanderinos puedan tener más metros cuadrados a disposición de ciudad. Además, donde antes había una valla para llegar al Cantil del Mar, ahora todo el mundo sabe que en el centro Botín, pues efectivamente tenemos la bahía ahí inmediatamente. Y la actividad del puerto han sido, pues efectivamente, momentos de parón y de decrecimiento, pero aunque le correspondería más a ellos decirlo, pues se está recuperando, y es un puerto competitivo también con proyectos como el de La Pasiega, de un centro logístico que va a estar conectado con
con una vía, con el tren, que pueden dar, pues eso, mayor competitividad a nuestro puerto y a un puerto que históricamente ha sido un puerto muy importante en el norte de España, que estamos en un punto estratégico en el centro de la cornisa cantábrica y que debemos de ser competitivos frente a nuestros vecinos también. Efectivamente, debemos de estar mirando a un lado y a otro, tanto al puerto de Bilbao como al puerto de Gijón, para seguir invirtiendo y para seguir siendo competitivos. Muy bien. En ese sentido, de lo que estabas comentando, te voy a hacer una pregunta muy directa, alcaldesa, y es si estás satisfecha con el nivel de acceso que con las distintas infraestructuras, por vehículo, avión, por tren, tienen estos momentos Santander. No sé si creo que no lo has comentado porque estamos hablando de la pandemia, pero creo que es una pregunta que puede venir muy al hilo, ¿no? Por supuesto, no estoy satisfecha. La gran asignatura pendiente de Santander son las comunicaciones. Estamos en la periferia, al norte, en donde la única manera de llegar hoy a Santander es en el avión, porque solamente hay uno con Madrid, o en tren que tarda 4 horas y 20 minutos. Y eso si logramos que pueda completar el recorrido. No me puedo olvidar o no puedo no nombrar a Íñigo de la Serna, con quien realmente en su etapa de ministro de Fomento, siendo justo, pero conociendo de su etapa de alcalde todas estas carencias que tiene Santander, impulsó ese tren de altas prestaciones a nuestra ciudad. Impulsó también el aeropuerto e impulsó el puerto. Es la gran asignatura pendiente que tenemos en las comunicaciones para llegar a ser competitivos. El 85% de las personas que nos visitan en verano vienen en coche. Eso ha sido una fortaleza en este momento, eso ha sido bueno en pandemia porque seguían siendo fieles a su ciudad porque el coche privado era la mejor alternativa, pero ahora esas carencias de comunicaciones nos hacen que si yo quiero levantar la mano para que cualquiera de las empresas que hoy nos están escuchando les quiera invitar a hacer una jornada de 10 personas, porque, o de 15, o de que lo que las recomendaciones sanitarias nos digan en el Palacio de la Magdalena, deben de adecuar la hora a la que quieran reunirse en el Palacio de la suficiencia de aviones. Tenemos compañías de bajo coste, tenemos Ryanair que nos conecta con otros puntos fuera de España, pero efectivamente en este momento de pandemia las comunicaciones nacionales son importantes y carecemos de ella, con lo cual es importante ese tren de altas prestaciones, es importante estar conectados con vía aérea también con el resto de España y ahora mismo pues eso no lo tenemos. Así que una pregunta que me ha hecho volver a reivindicar eso que tenemos en el cajón, que sigue siendo importante e imprescindible y que se me había olvidado. O sea que... Pues ha venido al hilo. Fenomenal. Hay una pregunta que te hace la directora de Relaciones Institucionales del Banco Santander, que es Cecilia Yuste, y hace referencia a, bueno, tú lo conoces, ¿no? El proyecto Pereda, que es la conversión, la transformación del edificio que tiene el banco, que es la sede social, el Paseo Pereda, que se va a convertir en un centro de cultura y ocio, que dice ella que es un nuevo espacio para la ciudad que podrán disfrutar todos los cántabros y va a favorecer el progreso de la región, ¿no? El compromiso del banco con Cantabria y con la ciudad de Santander. Ella te pregunta que cómo crees que esta renovación de este edificio simbólico, de esta sede del Paseo Pereda, puede impactar en la ciudad. ¿Qué expectativas tienes con esto? Pues expectativas máximas. Además, lo he nombrado a la hora de hablar de la oportunidad cultural que tiene Santander y además me da la oportunidad de volver a agradecer la generosidad de los grandes mecenas de esta ciudad, que es la familia Botín. Empezamos con el Centro Botín, donde Emilio Botín en el año 2014 pues inaugura ese centro de referencia en donde regenera una zona degradada de la ciudad, en donde tanto en el exterior como en el interior tenemos mucho que contar del Centro Botín, ese arquitecto Renzo Piano, el mejor en frentes marítimos, en donde ese diseño perfectamente se le alinea con el entorno, con los jardines de Pereda, en donde el edificio no sube más que la copa más alta del árbol de esos jardines, en donde los bajos son diáfanos para que
a la vista de las personas que están paseando, nunca se pierda la perspectiva de la bahía, y en donde entramos y tenemos ese centro de arte donde la experiencia del Centro Botín en inteligencia emocional pues se revierte también, y en esa conjugar los grandes maestros con los nuevos talentos tiene presencia en el Centro Botín. La familia Botín y ahora ya el Banco de Santander con Ana Botín sigue vinculada estrechamente a la ciudad de Santander y tienen en Boadilla una gran colección de arte con sus solanas realmente importante, y tienen el edificio principal del Banco de Santander en pleno Paseo Pereda, en el frente marítimo también, que ahora o eres cliente del Banco de Santander o los santanderinos no han entrado a ese edificio, y la mitad del edificio es presidencia, que tampoco la oportunidad de entrar. Bueno, pues hacen del edificio de uso público, rehabilitan el edificio y además traen la colección, invierten alrededor de 50 millones de euros, inversión privada, y soy la envidia como alcaldesa en donde esa inversión privada en dotación cultural ahora mismo no la tiene ninguna ciudad. Con lo cual, la repercusión va a ser máxima porque se une a ese caldo de cultivo cultural que ya Santander tiene, en pleno anillo cultural, que son diferentes dotaciones culturales que cuentan la historia de la ciudad, en donde estamos ahora invirtiendo en la quinta fase del plan director de la catedral, recuperando el archivo catedralicio, en donde el barrio de la Florida está a 5 minutos y tenemos la biblioteca de Menéndez Pelayo, la Casa Museo, la Fundación Gerardo Diego, la biblioteca y el Museo de Arte de Santander, en donde ahora vamos a tener esa maravillosa sala de exposiciones que va a ser la de la Fundación Santander. Con lo cual, agradecida, ilusionada y esperanzada para que se puedan empezar las obras y podamos abrir cuanto antes, y desde luego gracias al Banco de Santander, porque efectivamente también va a ser bueno para su colección la proyección nacional e internacional que pueda tener en un edificio como el de la sede central del banco en esta ciudad, pues también es mayor que la que tiene en Boadilla, aunque realmente la colección ahí está maravillosa y tiene también mucha actividad cultural. Sí, tiene un aspecto estupendo este proyecto. Bueno, Gemma, la verdad es que podemos estar aquí haciéndote muchas preguntas, pero primero tienes que trabajar y nosotros queremos cumplir con nuestro horario. Quiero darte las gracias, ¿no? Por la exposición, ha sido muy clara y con mucho contenido. Me gustaría también dar el turno de palabra a las empresas que nos acompañan. Espero que sí que estén por aquí. No veo a Jordi. Bueno, pues le tendré que pasar a Joaquín Eulate, director de Relaciones de Bergé, a ver si quiere decir unas palabras. Sí, buenos días. ¿Se me oye? Espero que Sí, se sí, me oiga. perfectamente. Sí, sí. Perfectamente. Simplemente dar las gracias a la alcaldesa de Santander y a Exeforum por darnos la oportunidad de participar en este foro tan estupendo. Gemma, mucha suerte, mucho ánimo. Con personas como tú, todos los problemas tienen solución. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, pues no sé, no he debido perder la conexión con Jordi Payet. Bueno, pues entonces, bueno, pues en su nombre pues también te doy las gracias, Gemma. Y nada, pues lo que te estaba diciendo, ¿no? Enhorabuena por la exposición, que ha sido muy clara, con mucho contenido, con ese optimismo que transmites, con esa esperanza además de resolver los problemas en la gestión municipal, en los próximos meses que estábamos hablando antes, en esta gestión, ¿no? De esta situación tan desafortunada, ¿no? Como la pandemia del coronavirus, ¿no? También lo que decías al principio, ¿no? Esperamos también recuperar esta normalidad, ¿no? Esto de las pantallas está muy bien, pero al menos durante un tiempo vamos a tener que seguir aguantándolas, pero nos gustaría también en el futuro, como veces anteriores, contar contigo en un acto presencial en Madrid o en Santander, señal de que ya estamos en un entorno de una nueva normalidad que sea tan normal como la anterior que teníamos, donde realmente nos podamos ver cara a cara sin pantallas de por medio, que está muy bien, pero bueno, pero no se debe de mantener durante mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Gemma. Bueno, pues gracias a vosotros y voy a ejercer de alcaldesa, que te pensabas que no, que os tengo que invitar, que ojalá la oportunidad de veros en mi ciudad, que tenemos de verdad muchos proyectos importantes, pero ninguno es importante si no se comparte, si no se genera pues ese
polo de atracción, tanto para visitar la ciudad como para vivir, como para invertir. Santander es una ciudad maravillosa a la que quedáis todos invitados y ojalá sean para las tres cosas, para vivir, para invertir y para disfrutar, pero si no, elegid vosotros para qué queréis venir a esta maravillosa ciudad porque os estaré esperando. Y también, si ha habido alguna pregunta que por falta de tiempo no haya podido contestar, pues estoy disponible mediante ti, César, para que pueda agradecer a todos los que tenían alguna pregunta, agradecer el que me hayan escuchado y desde luego que encantada de haber podido pues replicar lo que estamos haciendo y hablar de nuestra ciudad, que es maravillosa. Es maravillosa, decir, la verdad es que damos fe. Pues muchísimas gracias, Gemma. Enhorabuena, como decía, por la gestión, por la exposición, que ha sido muy brillante. Y nada, pues mucha suerte para lo que viene por delante. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.